Mientras los venezolanos y el mundo democrático piden que la autoridad electoral de ese país muestre las actas que evidencien el resultado de la jornada del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro responde con una narrativa gastada que habla de conspiraciones, mientras por otro lado se desarrolla una represión brutal en las calles y evitan mostrar una sola evidencia de la victoria que dicen haber alcanzado, pero que nadie les cree. Hoy nos acompaña desde Alemania Andrés Izarra, exministro de Comunicación y de Turismo en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Buenos días, Andrés. Bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenín. Buenos días. Gracias por la oportunidad, la invitación. El fraude electoral en Venezuela, Andrés, es monumental, tan grande que no están en condiciones de presentar una sola acta porque aquello equivaldría a confesar su último y más grande robo. Esta situación, desde su mirada, ¿dónde y cómo se la resuelve? Bueno, como tú has dicho en tu introducción, Lenín, es simplemente cuestión de que muestren las actas. Es muy sencillo. Muestren las actas para que haya paz y se resuelva el conflicto. Lo que pasa es, como tú también dijiste en tu introducción, veo que estás muy claro de lo que está sucediendo, es que si el gobierno muestra las actas, queda en evidencia del inmenso fraude electoral con el que han avanzado un golpe de Estado, porque en Venezuela lo que es un autogolpe, es decir, sobre un fraude electoral y el poder de una facción militar están desconociendo la voluntad popular y estableciendo un gobierno de facto que no cuenta con legitimidad de origen, o sea, que no cuenta con la soberanía popular. Y eso que estamos viendo en Venezuela es muy grave no solamente por las repercusiones económicas que va a tener sobre el país, que se prevé una debacle en la economía aún mayor de la que el madurismo le ha producido a Venezuela, que ha caído, como tú bien sabes, 80% su Producto Interno Bruto en los últimos 8 años. Y la ola migratoria que eso va a traer, que va a impactar a toda la región, sino el precedente político que eso siembra. Porque entonces ahora cualquiera, digamos, dado ese precedente, puede adelantar un método similar de mantenerse el poder, desconocer la voluntad popular y sobre una facción de militares adelanta un fraude electoral y de esa forma cree que puede legitimar o su permanencia en el poder. Lo que está pasando en Venezuela es muy grave como precedente político para toda la región y es muy importante contar con la solidaridad de todos los pueblos, más allá de lo que están haciendo los gobiernos, la solidaridad que puedan manifestar los pueblos en este momento hacia sus compañeros venezolanos. Ahora, Andrés, la presión internacional no resuelve nada. Antes no lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Porque Maduro advirtió un baño de sangre y está claramente dispuesto a quedarse en el poder a sangre y fuego. Ya son más de 20 personas que han sido asesinadas en las calles, más de 2.000 detenidos y nada permite entender que esto pueda cesar. Sí, usted tiene razón, exactamente. Hay una razzia represiva brutal, salvaje. Es tal cual usted lo ha dicho, hay más de 2.000 detenidos, 20 muertos de acuerdo a Human Rights Watch. Y anoche tuvimos otra jornada más. Fueron defensores de derechos humanos, defensores de causas públicas detenidas, defensores de derechos de población LGBT. Es decir, todos los días hay innumerables crímenes a los derechos humanos cometidos por parte de este gobierno que está tratando de desconocer la voluntad popular para imponerse a sangre y fuego, para perpetuar su gobierno o su poder a sangre y fuego. Por eso nosotros decimos, y hemos firmado hoy un comunicado, los sectores que venimos de la izquierda y que muchos de nosotros hemos participado en distintos puestos de la administración del presidente Chávez, que la diplomacia silenciosa, esa que adelantan los países mediadores, México, Brasil y Colombia, debe, si bien se entiende la prudencia con la que tienen que actuar, o con la que tienen que actuar por la sensibilidad política del gobierno, eso no quita que le tracen a Maduro una raya roja. Es decir, ¿cómo vamos a adelantar un diálogo o un nivel de diplomacia mientras están matando al pueblo en la calle? Lo que le pedimos a esos mediadores
es que le pongan o que ayuden a detener la racia represiva que está en la calle. Andrés, Mire, Lenín, ¿qué yo no creo que se había significa, visto... qué significa que disculpe. el chavismo originario le dé la espalda a Maduro? ¿Qué significa que los aliados, entiéndase Lula, entiéndase Cristina Fernández de Kirchner, el mismo Petro, tengan cuidado y ya no sean un apoyo incondicional al régimen de Maduro y que más bien, hasta por el contrario, digan, señores, ¿saben qué? Ustedes tienen que presentar las actas porque de lo contrario esto es insostenible. ¿Cómo opera este cambio en una situación que hasta hace pocos años era pues de respaldo incondicional porque el proyecto estaba por sobre todas las cosas? Bueno, nosotros tenemos años. Yo tengo 10 años en el exilio. A mí me persiguen por traición a la patria, conspiración para delinquir, asociación, yo no sé cuántos delitos me imputan a mí. Pero el proyecto madurista no tiene nada que ver con el proyecto chavista. O sea, yo sé que tiene su origen por una situación avenida que tiene que ver con la muerte del presidente Chávez y el presidente Chávez nombrando a Maduro como su heredero político para conducir, digamos, en caso de su muerte, el proceso. Pero es que Maduro no tiene nada que ver con Chávez, ni con la dinámica, ni con los objetivos, ni con los planteamientos ideológicos, ni con la política pública. Es decir, puedo hacer una lista enorme, pero sobre todo no tiene que ver con lo que ha sido el etos siempre del chavismo, que es la democracia popular. El gobierno de Maduro es un gobierno autoritario y por eso el chavismo vive una ruptura. ¿Usted quién cree que está en las calles? ¿Por qué el madurismo arremete sobre todo contra los sectores populares? Porque esta racia no es contra las organizaciones de clase media, no es que estén excluidas, pero es sobre todo sobre las zonas populares, es decir, sobre el chavismo popular. El que está en la calle demostrando, protestando, el que ha llevado la peor parte de esta represión horrenda que no se veía en América Latina desde el golpe de Estado de Pinochet, es precisamente el chavismo popular, la resistencia del pueblo en la calle en contra de una dictadura. Andrés, la ONU, la OEA, las conversaciones de los presidentes Biden con el presidente Lula, las resoluciones que se emiten, ¿qué impacto tiene lo que allí se resuelve o se discute en un personaje como Nicolás Maduro? Bueno, Lenín, tú sabes que siempre es bueno contar con esos pronunciamientos porque van sumando presiones y van sumando solidaridad y van creando conciencia en el mundo sobre la situación real de lo que ocurre en Venezuela. Sin embargo, como ocurre con todos los regímenes que buscan sostenerse sobre la violencia, eh, la presión internacional tiene límites. No han podido vencer a Cuba, no han podido vencer a Corea del Norte, no han podido vencer a Rusia, en fin. El problema de la crisis política tenemos que resolverlo necesariamente los venezolanos. No hay la influencia o la solidaridad exterior se agradece, pero el problema es fundamentalmente de los que están en Venezuela, dando la cara, dando la pelea, presionando al gobierno y siguen en la calle manifestándose y movilizados porque su voz sea reconocida, porque su voto valga. Y se habla de la posibilidad de un quiebre en las Fuerzas Armadas, que son las que en la práctica sostienen a Maduro en el poder, pero ¿qué tan factible es aquello cuando la cúpula está cooptada? ¿Una rebelión de los mandos medios, una rebelión de la tropa, es viable, Andrés, o se trata de una expectativa sin sustento? No, yo descartaría eso. La Fuerza Armada vive el mismo terror que vive toda la sociedad, que vive todo el país. A la fecha entiendo que van alrededor de 100 militares presos, de acuerdo a información. Todo esto es extraoficial, eso se conoce por las familiares y lo poco que se filtra de lo que allí está ocurriendo, pero hay militares detenidos. Sobre la Fuerza Armada impera también el mismo terror que ha imperado sobre la sociedad venezolana y sobre todo en los últimos días. La Fuerza Armada no es un ente que está exento de la política del terror de Nicolás Maduro. Entonces, cabe esa expectativa que tienen los venezolanos de que en algún momento se genere esa ruptura y ocurra una suerte de insubordinación.
Mire, es difícil decir, ¿no? Con la información que tenemos a manos, siempre es una posibilidad. Sin embargo, las probabilidades de que eso ocurra son bajas. ¿Por qué? Como le digo, porque la Fuerza Armada vive también un estado de terror. Es decir, en cada batallón, a la entrada de cada batallón hay dos tipos encapuchados de la DGCIN que están continuamente vigilando que el saludo sea el correcto, que no pongas en tus redes sociales tal cosa, que el amigo de tu hijo en la escuela, si en su estado de WhatsApp actualiza, cuente las actas, vas inmediatamente a los calabozos de la DGCIN. Es decir, sobre la Fuerza Armada existe un terror desplegado no de ahorita, de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, que obviamente a raíz del autogolpe se ha incrementado la vigilancia y la presión sobre un cuerpo que es fundamentalmente, como tú sabes, de rango y disciplina, ¿no? Es decir, donde prela la instrucción del superior. Es difícil ahí encontrar bajo las reglas, las normas, la cultura de ese cuerpo que vaya a haber una rebelión así de buenas a primeras, ¿no? En este No lo estado, descarto, eso forma parte de los escenarios, pero le doy un nivel de probabilidad bajo. en este estado parapolicial que nos relata Andrés, ¿cuál es el rol de Rusia, de Cuba, de Irán, de China en el conflicto que hoy se vive en Venezuela? ¿Existe realmente un aporte militar o paramilitar al régimen venezolano de estos países a fin de que se mantenga en el poder? Mire, el apoyo es fundamentalmente político, a tal nivel de que Rusia ha invitado a Nicolás Maduro en los próximos días a que realice una visita de Estado como una forma de sustentarlo en el poder, de apoyarlo. Igualmente China lo ve como parte de su juego geopolítico con los Estados Unidos, esta conformación de un nuevo orden mundial que se da en todo el globo, ¿no? Venezuela es una ficha más. Por eso mismo yo insisto en que este problema tenemos que resolverlo los venezolanos y los venezolanos darnos el gobierno que mejor nos parezca. Es decir, que los venezolanos tenemos que luchar, continuar luchando por nuestra democracia, por recuperar nuestra democracia. Andrés, ¿es real la presencia de las llamadas avispas negras cubanas en Venezuela o de milicianos rusos del grupo Wagner? Bueno, pero yo entiendo que el grupo Wagner fue disuelto luego del alzamiento de Prigozhin. Es decir, porque haya alguien con una insignia pegada a una chaqueta en una eventual video, no creo que es prueba suficiente para hacer esa aseveración. No me consta. Ahora, si usted me pregunta por el apoyo, la asesoría que los cuerpos de seguridad cubanos brindan a Maduro, pues sí, eso es una realidad y no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Eso es otro de los factores que también influyen en la Fuerza Armada, la penetración del G2 dentro de las filas de la Fuerza Armada, que han desarrollado una inteligencia muy eficiente. Y le recuerdo que en Venezuela hay 300 militares presos. En Venezuela han muerto militares torturados. En Venezuela un mayor general fue preso en condiciones de aislamiento por más de 5 años. Salió gracias a las gestiones del presidente Zapatero. Es decir, este terror que hay sobre las Fuerzas Armadas no es nuevo, tiene años en desarrollo y no ha permitido que se articule ningún tipo de movimiento que pueda dentro de la Fuerza Armada contestar la autoridad del poder. Este fin de semana Nicolás Maduro recorrió algunos cuarteles militares ofreciendo ascensos, intentando pues comprar lealtades. ¿Cómo funcionan, cómo operan estas lealtades de la milicia con Maduro? ¿Qué tan sólidas son? Porque sí, ok, puede haber un régimen de terror, pero a final de cuentas el militar se supone que tiene una formación y que esa formación fundamentalmente es de defensa de la Constitución, de la democracia y de la gente, no de los gobiernos. ¿O eso ha cambiado en estos 25 años de gobierno socialista en Venezuela? Es más perverso de lo que usted lo acaba de decir. ¿Qué está ocurriendo ahora? Eh, a los cuerpos represivos se le ha dado carta blanca para detener a todo el mundo que sea sospechoso de apoyar el reclamo porque muestren las actas. A todos se le puede acusar de instigación al odio,
alteración del orden público y son presentados ante tribunales antiterrorismo, que están funcionando casi que 24 horas. Pero ¿qué hace el madurismo para comprar la lealtad de estos funcionarios, que son funcionarios que también tienen muy bajos salarios? Pues los funcionarios son libres de extorsionar a quien sea. Entonces, si a ti te detienen y te dicen, bueno, si tú quieres que no te presenten en los tribunales, dame $1.000, $2.000, depende de lo que cada quien negocie, la familia tiene que ver de dónde saca el dinero y si llega con el dinero, las personas son liberadas, no pasó nada, y si no, son presentados ante estos tribunales antiterroristas y se están creando inclusive, como lo anunció Maduro, 2 nuevas cárceles para albergar toda esta cantidad de presos. Es decir, 2.000 presos en 48, 72 horas es una cosa brutal. Bueno, eso te da la dimensión de la racia que está en marcha. Y es en gran medida gracias a esta compra de la lealtad de los funcionarios que están ejecutando la represión, que tienen esa libertad para extorsionar a sus detenidos. ¿Cómo operan los colectivos en el plan, en el plan del oficialismo, Andrés? ¿Son suficientes para sostenerlo a Maduro en una crisis de legitimidad como la que atraviesa? Es que los colectivos son básicamente, o sea, estos colectivos violentos que están armados en la calle reprimiendo, esos son básicamente policías de civil. Es decir, son grupos parapoliciales. Casi todos ellos son funcionarios o de alguna forma están vinculados a las policías. No son orgánicos de la comunidad, pues digamos, o sea, no, son cuerpos policiales disfrazados de civil, básicamente, y se disfrazan de civil para tratar de proteger legalmente de alguna forma los abusos y los desmanes que cometen. ¿Se puede afirmar que lo único que sostiene a Maduro en el poder es el respaldo de los armados? Sin duda, eso es una afirmación exacta. Esto es un autogolpe que está buscando legitimarse o sostenerse en el tiempo a través a sangre y fuego. Y ante eso, ¿qué posibilidades tiene un pueblo desarmado de recuperar la democracia ante quienes detentan las armas? Mire, ¿qué posibilidades hay? La historia está llena de éxitos de la resistencia pacífica, ¿no? Tenemos a Gandhi, por ejemplo, la misma resistencia, digamos, hacia el final, no al principio, pero ya hacia el final que se produjo en Sudáfrica. Es decir, ¿cuál es el paso que viene? Mire, yo estoy en el exilio ya de hace 10 años, es difícil para mí decirlo, yo no estoy allá, pero desde el análisis lo que yo pudiera decir es que un pueblo desarmado lo que le queda es la resistencia pacífica, armar estrategias que le permita continuar resistiendo a pesar de la brutal represión que está en la calle. Se dice fácil decirlo desde afuera, por eso yo trato de ser prudente en mis palabras al respecto, no atreverme mucho a pronosticar qué va a pasar, pero desde el análisis pareciera que eso es el próximo paso, la resistencia pacífica, continuar en la resistencia pacífica, profundizarla. Pero esa resistencia pacífica no es precisamente lo que está buscando Nicolás Maduro, que ya la afrontó anteriormente y que ya salió victorioso de esa resistencia pacífica. Y claro, hubo en las elecciones anteriores, asimismo, señalamientos de fraude, manifestaciones, gente encarcelada, decenas de muertos y al final, pues todo se tranquilizó, la gente terminó decepcionándose de sus liderazgos y Maduro continuó en el poder con todos esos corruptos que lo acompañan como ministros, haciendo, mejor dicho, deshaciendo de un país riquísimo como Venezuela y sumiendo a su gente en la miseria. Sí, pero esta situación tiene 2 componentes muy distintos. Primero, que está demostrado el fraude. La evidencia está en la calle, todo el mundo sabe lo que pasó. Y el gobierno está tratando de, como le digo, adelantar un golpe de Estado porque no pueden demostrar la realidad, no pueden mostrar las actas. Y segundo es el componente popular. A diferencia de otros momentos de protestas en la calle, aquí tenemos al pueblo más pobre en la calle que está siendo brutalmente reprimido. Esto no es, como lo vimos en el pasado, un movimiento fundamentalmente de las clases medias o de sectores más pudientes. Esto tiene un componente popular muy grande y por eso están siendo reprimidos los barrios de la forma como lo están haciendo.
Ahora, configurar eso en un movimiento político que logre disputarle el poder en esta coyuntura a Nicolás es el gran reto. Ese es el gran reto. ¿Cómo se hace de ese movimiento que está en la calle, de ese descontento, un movimiento que logre sacar a la dictadura, sobre todo considerando que no es un movimiento armado? Porque lo otro que es, Lenín, o sea, ¿qué queda? ¿Ir a una guerra civil? Yo no creo que eso es lo que están buscando los venezolanos, una solución que traiga más dolor y profundice la tragedia. Usted ponía en su cuenta de X el pasado 29 de julio, Andrés, lo siguiente: Maduro va a caer. Tan sencillo y tan contundente como eso. Pero, ¿esa es una afirmación con sustento o es solo la manifestación de un anhelo? Un gobierno no se puede sostener a sangre y fuego. Maduro va a caer. Más temprano que tarde va a caer. No hay forma como Maduro pueda sustentarse en el poder metiendo preso a 2.000 personas en base a una racia represiva. No hay manera de hacerlo. Ningún pueblo lo soporta. Ningún régimen político lo aguanta. 8 millones de venezolanos no lo han soportado y se encuentran hoy en el exilio. Uno de ellos, Andrés Izarra, exministro de Hugo Chávez, hoy vive en Alemania. Gracias, Andrés, por acompañarnos en Contacto A Directo. usted, Lenín, por la oportunidad.